Río de Janeiro, noviembre de 2024. 18 líderes mundiales esperan en una sala del Museo de Arte Moderno. Las cámaras capturan sonrisas diplomáticas, apretones de manos ensayados. Pero hay una mujer que camina entre ellos sin hacer ruido. Nadie sabe aún lo que está a punto de decir. Y cuando lo diga, el mundo dejará de ver a América Latina de la misma manera. Esta es la historia de cómo Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, pronunció 5 palabras que cambiarían la geopolítica del sur global. Y todo comenzó con un susurro. 48 horas antes de la cumbre del G20, en un salón privado del Hotel Copacabana Palace, se reunieron los representantes de la Unión Africana. Era la primera vez que África participaba como miembro pleno del foro más poderoso del planeta. 55 países representados en una sola voz, pero esa voz estaba cansada. Mohamed Ould Ghazouani, presidente de Mauritania y cabeza visible de la Unión Africana, miraba por la ventana hacia la bahía de Guanabara. A su lado, Moussa Faki Mahamat, presidente de la comisión, revisaba documentos que había leído cientos de veces, propuestas que nadie escuchaba, demandas que nadie atendía. El problema no era el contenido, el problema era el silencio. Durante décadas, África había hablado en foros internacionales. Había presentado planes contra el hambre, estrategias de desarrollo, modelos de cooperación. Y durante décadas, las grandes potencias habían asentido con la cabeza mientras pensaban en otra cosa. Ghazouani se volvió hacia Faki Mahamat. Lo que dijo en ese momento no estaba destinado a ser escuchado por nadie más. Pero alguien lo escuchó. Siempre hablamos, nadie nos escucha. Esta cumbre será igual que las demás. Lo que Ghazouani no sabía era que al otro lado de la puerta, una delegación acababa de detenerse. Y la persona que encabezaba esa delegación entendía perfectamente el wolof, el francés y el árabe. Pero sobre todo entendía el lenguaje universal de quien ha sido ignorado. Claudia Sheinbaum había llegado a Brasil un día antes de lo previsto, oficialmente para reuniones bilaterales preparatorias, extraoficialmente para algo que su equipo ni siquiera había previsto. Cuando Juan Ramón de la Fuente, su canciller, le informó sobre la ubicación de la delegación africana, ella simplemente asintió. No pidió una cita formal, no envió un comunicado. Caminó directamente hacia el salón donde se encontraban los líderes del continente que durante siglos había sido expoliado, dividido y olvidado. Pero lo que sucedió cuando cruzó esa puerta definiría el resto de la cumbre. Ghazouani no esperaba visitas. Cuando la puerta se abrió y vio entrar a la presidenta de México, su primera reacción fue la sorpresa cortés de todo diplomático experimentado. Se levantó, extendió la mano, preparó la sonrisa protocolar. Pero Sheinbaum no venía a intercambiar cortesías. Escuché lo que dijo presidente Ghazouani. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Faki Mahamat dejó caer los documentos sobre la mesa. 3 asesores africanos intercambiaron miradas de alarma. Nadie sabía cómo reaccionar. Ghazouani midió sus palabras. ¿Qué exactamente escuchó, presidenta? ¿Que siempre hablan y nadie escucha? Hubo un momento en que el aire pareció solidificarse. Ghazouani podía haber negado, podía haber reformulado, podía haber convertido aquello en un malentendido diplomático. Pero la mirada de Sheinbaum no era la de una política calculando ventajas. Era la mirada de alguien que reconoce su propia historia en los ojos de otro. Y entonces Ghazouani hizo algo que no había hecho en ninguna cumbre internacional. Dijo la verdad. Tiene razón, presidenta, es exactamente lo que siento, es lo que sentimos todos. Lo que siguió no fue una reunión diplomática, fue una confesión colectiva. Faki Mahamat habló de las promesas incumplidas, de los préstamos con condiciones imposibles, de los acuerdos comerciales que siempre beneficiaban a otros. Habló de la frustración de representar a 1.400 millones de personas y ser tratado como un invitado de cortesía en las mesas donde se decidía el destino del mundo. Ghazouani añadió la dimensión humana, las madres que perdían hijos por enfermedades curables, los jóvenes que cruzaban desiertos y mares buscando una oportunidad que su propia tierra debería poder darles, la riqueza que salía del continente mientras la pobreza se quedaba. Y cuando terminaron de hablar, miraron a Sheinbaum esperando la respuesta estándar. La solidaridad vacía, las promesas de estudiar posibilidades, el compromiso de mantener el diálogo. Lo que recibieron fue algo completamente diferente. Nosotros también fuimos así, dijo Sheinbaum. Durante 200 años, México habló y nadie escuchó. América Latina entera habló y nadie escuchó. Por eso entiendo perfectamente lo que sienten.
Faki Mahamat frunció el ceño. ¿Fueron así? Sheinbaum asintió. Las grandes potencias nos veían como el patio trasero. Nuestros recursos eran suyos. Nuestras decisiones debían consultarlas con ellos. Nuestra soberanía era una formalidad que podían suspender cuando les convenía. Ghazouani se inclinó hacia adelante. ¿Y qué cambió? Lo que Sheinbaum respondió en ese momento no estaba en ningún discurso preparado. No había sido revisado por asesores ni aprobado por equipos de comunicación. Fue una respuesta nacida de la convicción. Dejamos de pedir permiso para existir. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tensión, era reconocimiento. Pero eso no fue lo más importante que sucedió en esa reunión. Lo más importante vino después, cuando Sheinbaum pronunció una idea que nadie había propuesto antes. Si nadie nos escucha por separado, dijo, quizás es momento de que empecemos a escucharnos entre nosotros. Faki Mahamat parpadeó. ¿Qué está proponiendo exactamente? Una mesa común. América Latina y África, no como peticionarios de las grandes potencias, sino como socios que construyen alternativas propias. La propuesta era tan simple que resultaba revolucionaria. Durante décadas, ambas regiones habían competido por las mismas migajas de atención internacional. Habían aceptado que su papel era esperar a que otros decidieran, agradecer lo que les daban, conformarse con ser escuchados ocasionalmente. Sheinbaum estaba proponiendo algo diferente, no mendigar ante los poderosos, sino construir poder propio. Ghazouani intercambió una mirada con Faki Mahamat. Lo que estaban escuchando no era diplomacia convencional. Era el embrión de algo que podía cambiar el equilibrio global. Pero había un problema que nadie quería mencionar, pero que todos conocían. Antes de que pudieran responder, la puerta del salón se abrió. Un asistente de la delegación africana entró con urgencia evidente en el rostro. Tenía un mensaje que cambiaría completamente el tono de la conversación. Presidente Ghazouani, hay un problema con la declaración final de la cumbre. Ghazouani frunció el ceño. ¿Qué tipo de problema? El asistente miró nerviosamente a Sheinbaum, como evaluando si debía hablar frente a ella. Ghazouani hizo un gesto con la mano, indicando que continuara. Varias potencias están presionando para eliminar los párrafos sobre reforma de la gobernanza global. Dicen que son demasiado ambiciosos. Faki Mahamat golpeó la mesa con el puño. Llevamos un año negociando esos párrafos. Son lo mínimo que necesitamos. Sheinbaum observaba en silencio, procesando la información. Lo que estaba presenciando no era nuevo para ella. Era el mismo patrón que México había enfrentado una y otra vez. Las grandes potencias aceptaban discutir cambios siempre y cuando esos cambios no cambiaran nada. Ghazouani se volvió hacia ella. Presidenta Sheinbaum, como puede ver, nuestra situación no es solo de sentimientos, hay obstáculos concretos. Lo que Sheinbaum respondió en ese momento demostraría que su visita no había sido un gesto simbólico. ¿Cuántos votos necesitan para mantener esos párrafos? Faki Mahamat calculó rápidamente. Si contamos a todos los países del sur global presentes en el G20, tenemos mayoría, pero nunca logramos coordinarnos. Sheinbaum sonrió. Era la primera sonrisa genuina desde que había entrado en el salón. Entonces dejemos de intentar coordinarnos en el momento. Coordinémonos ahora. Lo que propuso a continuación era audaz hasta rozar la imprudencia. Una reunión secreta esa misma noche con todos los representantes del sur global presentes en Río. No una reunión formal con agendas y protocolos. Una conversación real sobre intereses comunes. Ghazouani dudó. Era arriesgado. Si las potencias se enteraban, podrían interpretar aquello como una conspiración. Podrían tomar represalias diplomáticas, comerciales, financieras. Pero Faki Mahamat tenía otra perspectiva. Presidente, llevamos décadas siendo cautelosos. ¿Qué nos ha dado esa cautela? La pregunta quedó flotando en el aire. Ambos conocían la respuesta. Esa noche, en una terraza del Hotel Gloria con vista a la bahía iluminada, se reunieron representantes de 13 países. No había fotógrafos, no había comunicados de prensa, no había asesores de imagen. Solo líderes hablando como lo que eran, seres humanos intentando construir algo mejor para su gente. Sheinbaum no presidió la reunión. De hecho, habló poco durante las primeras horas. Escuchó a Indonesia hablar de cómo las potencias presionaban para que abrieran sus mercados mientras protegían los propios. Escuchó a Sudáfrica describir décadas de promesas sobre transferencia tecnológica que nunca se materializaban.
Escuchó a Brasil explicar cómo cada intento de política industrial era atacado como proteccionismo, mientras los países ricos subsidiaban sus propias industrias sin que nadie protestara. Y escuchó a los africanos, escuchó la historia del cobalto congoleño que alimentaba las baterías del mundo mientras la población local carecía de electricidad. Escuchó sobre el uranio nigeriano, el oro ganés, los diamantes que financiaban industrias de lujo en continentes lejanos mientras las comunidades locales vivían en pobreza. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron precisas. Lo que estoy escuchando no son quejas aisladas, es un patrón, el mismo patrón que enfrentamos nosotros. Y si es un patrón común, la respuesta debe ser común. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien asumiría la próxima presidencia del G20, intervino. Presidenta Sheinbaum, hemos intentado coordinar posiciones antes. Siempre terminamos divididos porque cada uno tiene intereses específicos que defender. Sheinbaum asintió. Porque siempre nos han puesto a competir entre nosotros. Inversión extranjera que va a un país si acepta condiciones que otro rechaza. Préstamos que se ofrecen a quien cede más soberanía. Nos han enseñado a vernos como rivales cuando en realidad somos aliados naturales. Faki Mahamat añadió algo que sorprendió a varios presentes. China también era un país en desarrollo hace 40 años. Hoy es la segunda economía del mundo. ¿Saben cuál fue la diferencia? No pidieron permiso, construyeron su camino. La conversación derivó hacia territorios que raramente se exploraban en reuniones diplomáticas formales. Hablaron de comercio sur-sur sin depender de intermediarios del norte. Hablaron de tecnología compartida sin patentes abusivas. Hablaron de financiamiento mutuo sin condiciones que violaran la soberanía y hablaron de algo más fundamental, de la necesidad de cambiar la narrativa. Durante demasiado tiempo, dijo Ghazouani, hemos aceptado que somos países en desarrollo, como si el desarrollo fuera un destino al que nunca llegamos porque siempre estamos en camino. Quizás es hora de preguntarnos quién definió ese camino y hacia dónde nos lleva. Sheinbaum respondió con algo que había estado pensando durante meses. En México decimos que la cuarta transformación no es solo cambiar políticas, es cambiar la manera de pensar, dejar de vernos con los ojos de quienes nos consideran inferiores. Lo que está proponiendo, intervino el representante de Turquía, es una revolución epistémica. Sheinbaum negó con la cabeza. Es más simple que eso. Es recordar que antes de que llegaran a colonizarnos, nuestros pueblos tenían civilizaciones propias, conocimientos propios, dignidad propia. No necesitamos que nos enseñen a ser lo que ya somos. La reunión se prolongó hasta las 3 de la madrugada. No hubo conclusiones formales, no hubo documentos firmados, pero hubo algo más valioso, un entendimiento compartido de que el aislamiento era la principal herramienta de quienes se beneficiaban del statu quo. Antes de retirarse, Ghazouani se acercó a Sheinbaum. Presidenta, usted ha hecho algo esta noche que no olvidaremos. Sheinbaum respondió con la misma franqueza que había caracterizado toda la velada. Yo no he hecho nada, presidente. Ustedes llevaban décadas preparando este momento. Yo solo llegué en el momento adecuado para escuchar. Fue Faki Mahamat quien pronunció las palabras que quedarían grabadas en la memoria de todos los presentes. No, presidenta, usted no solo escuchó, usted respondió. Y esa es la diferencia entre simpatía y solidaridad. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que la verdadera prueba vendría al día siguiente. Y sería mucho más difícil de lo que cualquiera anticipaba. Si esta historia te está atrapando, si quieres saber qué pasó cuando Sheinbaum enfrentó a las grandes potencias, suscríbete ahora y activa la campanita. Lo que viene es aún más intenso. A las 7 de la mañana del 18 de noviembre, los líderes mundiales comenzaron a llegar al Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Las cámaras captaban cada llegada, cada apretón de manos, cada sonrisa calculada para las portadas del día siguiente. Sheinbaum fue la segunda mandataria en llegar, recibida por Lula da Silva con un abrazo que transmitía algo más que cortesía diplomática. Ambos sabían lo que estaba en juego.
pero el verdadero drama comenzó en la primera sesión plenaria. El tema era la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, la iniciativa estrella de la presidencia brasileña. 148 países ya habían firmado. Parecía un éxito asegurado, hasta que tomó la palabra el representante de una de las principales potencias. Su discurso fue técnicamente impecable. Habló de responsabilidad fiscal, de sostenibilidad a largo plazo, de la necesidad de no crear dependencias. Pero detrás de cada frase había un mensaje claro. No estaban dispuestos a financiar cambios reales. Faki Mahamat observaba desde su asiento. Había escuchado variaciones de ese discurso cientos de veces. La misma retórica que pretendía ayudar mientras aseguraba que todo siguiera igual. Pero lo que sucedió a continuación no estaba en ningún guión. Cuando llegó el turno de México, Sheinbaum no leyó el discurso preparado por su equipo. Se levantó, miró directamente a los presentes y habló con la misma franqueza que había mostrado en la reunión privada. Escucho preocupación por la sostenibilidad fiscal. Es una preocupación legítima. Pero me pregunto por qué esa preocupación aparece cuando se trata de alimentar a los hambrientos y desaparece cuando se trata de financiar guerras. El silencio en la sala fue absoluto. Nadie interrumpía a nadie en el G20. Los discursos se pronunciaban, se aplaudía cortésmente y se pasaba al siguiente. Sheinbaum continuó: México propone algo simple. Un 1% del gasto militar global destinado a combatir el hambre. Un 1%. No estamos pidiendo desarme, no estamos pidiendo revoluciones, estamos pidiendo coherencia. El representante de la potencia que había hablado antes frunció el ceño. La propuesta era imposible de rechazar abiertamente sin quedar como alguien que prefería las armas al pan, pero aceptarla significaba un precedente peligroso. Antes de que pudiera formular una respuesta, Ghazouani tomó la palabra. La Unión Africana apoya plenamente la propuesta de México. Y entonces, uno por uno, los países que habían estado en la reunión nocturna comenzaron a expresar su apoyo. Indonesia, Sudáfrica, Brasil, Turquía. La sala estaba presenciando algo que no se veía en décadas, una coordinación real del sur global. El representante de la potencia intentó recuperar el control. La propuesta requiere estudios técnicos, análisis de viabilidad, consultas con ministerios de defensa. Sheinbaum le interrumpió, algo que simplemente no se hacía en esos foros. Señor representante, cuando se quiso rescatar a los bancos en 2008, no hubo necesidad de estudios técnicos. Se encontró el dinero en semanas. La pregunta no es si es viable, la pregunta es si queremos que lo sea. El momento quedó congelado. Nadie sabía cómo reaccionar. La diplomacia internacional tiene códigos, lenguajes, rituales. Sheinbaum acababa de romperlos todos, pero no había terminado. Lo que dijo a continuación transformaría la narrativa de toda la cumbre. En México tenemos un programa llamado Sembrando Vida. Plantamos árboles mientras generamos empleo. Combatimos el cambio climático mientras reducimos la pobreza. No pedimos permiso a nadie para implementarlo, simplemente lo hicimos y funcionó. La pregunta que le hago a este foro es: ¿por qué el sur global sigue pidiendo permiso para hacer lo que sabe que funciona? Faki Mahamat sintió que algo cambiaba en la sala. Por primera vez en su larga carrera diplomática, veía a representantes de países africanos asentir abiertamente, sin la cautela habitual. Ghazouani aprovechó el momento. Si la presidenta Sheinbaum me lo permite, quisiera añadir algo. Sheinbaum le cedió el micrófono con un gesto. Durante décadas nos han dicho que somos países en desarrollo, que debemos seguir las recetas de quienes ya se desarrollaron. Pero esas recetas fueron diseñadas para un mundo que ya no existe, si es que alguna vez existió. Hoy, la presidenta de México nos recuerda que tenemos derecho a escribir nuestras propias recetas y que no necesitamos la aprobación de nadie para hacerlo. El aplauso que siguió fue diferente al aplauso cortés habitual. Fue un aplauso que decía algo, que comunicaba un cambio de actitud. Pero las potencias no se rendían fácilmente. Durante el almuerzo, varios delegados se acercaron discretamente a representantes del sur global. Recordaron préstamos pendientes, acuerdos comerciales en negociación, inversiones prometidas. El mensaje era claro: la solidaridad tiene un precio. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Ramaphosa, quien debía asumir la próxima presidencia del G20, solicitó una reunión de emergencia con Sheinbaum, Ghazouani, Lula y varios otros líderes del sur. Se reunieron en una sala lateral mientras los demás almorzaban.
Nos están presionando, dijo Ramaphosa directamente. Algunos países están considerando retirarse de la posición común. Sheinbaum no se inmutó. ¿Quiénes? Ramaphosa mencionó 3 nombres. Países que dependían fuertemente de financiamiento externo. Países vulnerables a represalias. Lula intervino. Esto es exactamente lo que siempre hacen. Nos dividen para seguir controlándonos. Sheinbaum tenía una propuesta. ¿Y si ofrecemos alternativas? Brasil tiene el Banco de Desarrollo. México puede ofrecer líneas de crédito. China ha expresado interés en expandir sus inversiones en África. ¿Por qué dependemos de quienes nos chantajean cuando podemos depender unos de otros? Faki Mahamat añadió algo crucial. La Unión Africana tiene reservas de divisas acumuladas. Nunca las hemos usado para respaldar a países hermanos en momentos de presión. Quizás es hora de cambiar eso. La conversación que siguió fue técnica pero revolucionaria. Estaban diseñando, en tiempo real, un sistema de respaldo mutuo que pudiera contrarrestar las presiones de las potencias tradicionales. No resolvieron todo en esa reunión. No había tiempo. Pero establecieron algo más importante que cualquier acuerdo formal, la certeza de que podían contar unos con otros. Cuando regresaron a la sesión plenaria, los países que habían considerado retirarse mantuvieron su posición. La presión había fallado. Y entonces llegó el momento de la fotografía. Las cumbres del G20 siempre terminan con una foto grupal. Líderes sonrientes, formados en filas, mostrando al mundo una unidad que frecuentemente no existe. Pero esta foto fue diferente. Por primera vez, la Unión Africana estaba representada como miembro pleno. Por primera vez, una mujer latinoamericana ocupaba un lugar central. Por primera vez, los líderes del sur global se posicionaron juntos, en un extremo de la foto, como un bloque visible. No fue accidental, fue un mensaje. Cuando los fotógrafos terminaron, Ghazouani se acercó a Sheinbaum. Esta foto va a circular durante años. Sheinbaum asintió. Que circule, que el mundo vea que algo está cambiando. Faki Mahamat añadió algo que resultaría profético. Esta foto puede convertirse en el símbolo de la alianza Sur-Sur, o puede ser solo un momento pasajero. Depende de lo que hagamos después. Lo que hicieron después es exactamente lo que voy a contarles ahora. Pero antes, tómate un segundo para suscribirte si aún no lo has hecho. Y deja un comentario diciéndome qué piensas de esta alianza. Tu participación importa. Los días que siguieron a la cumbre fueron intensos. Mientras los medios del norte destacaban las tensiones sobre Ucrania y Gaza, los medios del sur contaban otra historia, una historia de encuentros, de proyectos compartidos, de una nueva geografía política que comenzaba a dibujarse. Sheinbaum regresó a México el 19 de noviembre, justo a tiempo para el desfile de la Revolución Mexicana, pero su cabeza seguía en Río. En las semanas siguientes comenzaron las llamadas. Ghazouani la contactó para discutir un proyecto piloto de cooperación agrícola entre México y varios países africanos. Faki Mahamat envió delegaciones técnicas para estudiar el programa Sembrando Vida. Ramaphosa propuso incluir a México como observador permanente en las reuniones de la Unión Africana. Pero lo más significativo sucedió en febrero del año siguiente, cuando Lula visitó Etiopía para la cumbre ordinaria de la Unión Africana. Durante su discurso, Lula mencionó algo que sorprendió a muchos observadores. Habló de una conversación que había presenciado en Río, una conversación entre la presidenta de México y los líderes africanos que había cambiado su propia perspectiva sobre las posibilidades del sur global. No reveló detalles, no necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. Algo estaba gestándose. En marzo, Sheinbaum recibió una invitación que ningún presidente mexicano había recibido antes. La Unión Africana la invitaba como oradora principal de su próxima cumbre extraordinaria sobre cooperación Sur-Sur. Su equipo debatió la conveniencia de aceptar. México tenía suficientes desafíos internos como para dedicar tiempo a diplomacia simbólica con un continente lejano. Pero Sheinbaum veía algo que otros no veían. Entendía que el orden mundial estaba cambiando, que las alianzas tradicionales se debilitaban, que nuevos bloques estaban formándose. Y entendía que México podía elegir entre ser observador pasivo de esos cambios o participar activamente en moldearlos. Aceptó la invitación. El discurso que pronunció en Addis Abeba no fue el típico discurso diplomático lleno de cortesías vacías. Fue un planteamiento directo de lo que el sur global podía lograr si dejaba de competir y empezaba a cooperar.
Habló de comercio, de cómo América Latina y África comerciaban más con potencias lejanas que entre sí, no porque carecieran de productos que intercambiar, sino porque las estructuras heredadas del colonialismo habían sido diseñadas para extraer recursos hacia el norte, no para conectar sur con sur. Habló de tecnología, de cómo las patentes y los tratados de propiedad intelectual impedían que los países en desarrollo accedieran a innovaciones que podrían transformar sus economías, de cómo compartir conocimiento entre pares podía ser más efectivo que mendigar transferencias tecnológicas que nunca llegaban. Habló de dignidad, de la necesidad de dejar de verse a sí mismos como eternos aprendices de un desarrollo definido por otros, de recordar que sus civilizaciones habían existido durante milenios antes de que llegaran los colonizadores a enseñarles cómo debían vivir. Y habló de futuro, de un futuro donde el sur global no fuera solo un concepto geográfico, sino una alianza estratégica, donde las decisiones sobre el planeta se tomaran con la participación real de quienes representaban a la mayoría de la población mundial, donde la riqueza dejara de fluir en una sola dirección. Cuando terminó de hablar, Ghazouani se acercó al micrófono. Lo que dijo resumía el sentimiento de muchos presentes. Presidenta Sheinbaum, hace unos meses usted escuchó cuando yo dije que nadie nos escucha. Hoy, aquí, millones de africanos la están escuchando a usted. Y lo que escuchan es algo que llevaban esperando décadas, una voz que no pide permiso para existir. La foto que se tomó ese día mostraba a Sheinbaum rodeada de líderes africanos, sus manos entrelazadas en un gesto de solidaridad que trascendía el protocolo. Esa imagen comenzó a circular en redes sociales con un hashtag que nadie había planeado, pero que resumía lo que estaba sucediendo. Alianza Sur-Sur. Dos palabras que empezaban a significar algo concreto. En los meses siguientes, las reuniones se multiplicaron. Equipos técnicos de México visitaron Ghana para estudiar sus programas de agricultura sostenible. Ingenieros africanos llegaron a México para conocer el funcionamiento de las refinerías renovadas. Se firmaron memorandos de entendimiento sobre cooperación en energías renovables, sobre intercambio educativo, sobre coordinación en foros internacionales. No todo fue fácil. Hubo obstáculos burocráticos, diferencias de enfoque, intereses encontrados, pero había algo nuevo: la voluntad de superar esos obstáculos en lugar de usarlos como excusa para no actuar. En noviembre del año siguiente, cuando el G20 se reunió en Johannesburgo bajo la presidencia sudafricana, el panorama había cambiado. Los países del sur global llegaron con posiciones coordinadas, con propuestas conjuntas, con una voz que ya no podía ignorarse. Sheinbaum no asistió a esa cumbre. México enfrentaba desafíos internos que requerían su presencia, pero su influencia estaba presente en cada discusión, en cada negociación, en cada momento donde los países del sur recordaban que podían hablar como iguales. Ramaphosa lo expresó claramente en su discurso inaugural. Hace un año, en Río de Janeiro, algo cambió. No fue un documento ni un tratado. Fue una actitud, la actitud de quienes dejaron de esperar permiso y empezaron a actuar. Y entonces mencionó la foto tomada en Río con Sheinbaum, Ghazouani, Lula y otros líderes posando juntos. Esa foto, dijo, se ha convertido en un símbolo, el símbolo de que el sur global puede dejar de ser un concepto y convertirse en una realidad. La foto circuló nuevamente por las redes. Periodistas comenzaron a llamarla el momento fundacional de la nueva alianza Sur-Sur. Historiadores la compararían con otros momentos donde un gesto simple había cristalizado un cambio profundo. Pero quizás lo más significativo fue lo que Faki Mahamat dijo en una entrevista posterior, cuando le preguntaron sobre el papel de Sheinbaum en todo aquello. La presidenta de México hizo algo que parece simple, pero es extraordinariamente raro. Escuchó antes de hablar, entendió antes de proponer, y cuando propuso no lo hizo desde la superioridad del que tiene respuestas, sino desde la solidaridad del que comparte preguntas. Esa, concluyó, es la diferencia entre diplomacia tradicional y verdadero liderazgo. Años después, cuando los historiadores analicen el cambio en las relaciones internacionales, que comenzó en la tercera década del siglo XXI, señalarán varios factores: la reconfiguración del poder global, el declive del unilateralismo, el surgimiento de nuevos polos de influencia, pero también señalarán un momento específico: una conversación en un hotel de Río de Janeiro, una mujer
que decidió escuchar antes de ser escuchada y una foto que se convirtió en el símbolo de que otro mundo era posible. Claudia Sheinbaum no buscó ese momento, no lo planificó ni lo anticipó. Simplemente estaba preparada para él cuando llegó. Preparada por décadas de lucha política, por años de aprendizaje sobre cómo construir desde abajo, por una convicción profunda de que la dignidad no se pide, sino que se ejerce. Y esa preparación, combinada con el momento adecuado y los interlocutores adecuados, produjo algo que trasciende a cualquier individuo. Produjo una idea cuyo tiempo había llegado. La Alianza Sur-Sur no nació de un tratado ni de una cumbre, nació de un susurro que alguien decidió escuchar y de la respuesta que convirtió ese susurro en un grito compartido. Porque al final, lo que cambió no fueron solo las relaciones entre países. Lo que cambió fue la manera en que millones de personas en el sur global empezaron a verse a sí mismas. No como receptoras de ayuda, sino como constructoras de alternativas. No como eternas estudiantes de un desarrollo ajeno, sino como autoras de su propio destino. Y eso, más que cualquier acuerdo comercial o alianza militar, es lo que verdaderamente transforma el mundo. La foto de Río sigue circulando y cada vez que alguien la ve, recuerda que hubo un momento donde el futuro pudo haber sido diferente y que una mujer, llegando de un país que también había aprendido a dejar de pedir permiso, ayudó a que ese futuro comenzara a construirse. Esa es la historia de Claudia Sheinbaum y la Unión Africana. Una historia que aún se está escribiendo. Una historia cuyo próximo capítulo depende de millones de personas que, como ella, decidan que escuchar es el primer paso para transformar. Ahora que conoces esta historia, quiero que hagas algo. Piensa en alguien que necesita escucharla y compártela, porque las ideas que cambian el mundo solo lo hacen cuando se propagan. Suscríbete para más historias como esta, activa la campanita y recuerda, la historia la escriben quienes deciden participar en ella.